Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La mayor parte de los países en el mundo cuentan con poblaciones que no son homogéneas, sino una rica mezcla cultural, religiosa y étnica. Si bien algunos de estos países han logrado una convivencia pacífica y armoniosa, en la mayoría de naciones la diversidad ha sido motivo de intolerancia, discriminación, atropellos e incluso guerras. Ya sea una actitud aprendida o bien por naturaleza, el ser humano tiende a simpatizar con lo que le parece similar y a rechazar todo aquello que considera diferente. La historia está llena de conflictos provocados por la dificultad del ser humano para convivir con la diversidad. Incluso el continente europeo, con sus grandes avances en materia de derechos humanos y democracia, ha sido escenario de numerosas injusticias y cruentas guerras por razones étnicas o religiosas. En Estados Unidos, las minorías han realizado grandes esfuerzos por lograr el respeto de sus derechos fundamentales. Y esta historia se repite, en mayor o menor grado, en todos los continentes del planeta. Guatemala no es ajena a esta realidad. Somos un país en donde convivimos 25 etnias, con una gran riqueza lingüística, cultural y religiosa. No obstante, al igual que en el resto de países del mundo, nuestra convivencia ha sido accidentada y también se han dado injusticias y discriminación a lo largo de nuestra historia. La pobreza y el subdesarrollo afectan a todos los guatemaltecos, no importando su credo o su pertenencia étnica. Sin embargo, es notorio que estos problemas se encuentran más enraizados en la población indígena del país. Superar los conflictos del pasado y lograr una convivencia pacífica y armoniosa entre diferentes grupos étnicos y religiosos no es una tarea fácil. Se debe empezar por reconocer que la diversidad no es un problema, sino más bien un activo valioso que poseen los países. Otro punto fundamental es profundizar el ejercicio de la democracia. El sistema democrático nos permite dirimir nuestras diferencias y defender nuestros legítimos intereses de forma pacífica. En la medida que se garantiza la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos y que se permite ejercer libremente los derechos políticos, las naciones alcanzan mayores grados de armonía y cohesión social. Es imprescindible discutir profundamente sobre nuestra diversidad étnica y la forma en que podemos aprovecharlo para el desarrollo de todos y cada uno de los guatemaltecos. Buenas noches, bienvenidos a Dimensión. El doctor Gutiérrez no pudo estar con nosotros hoy, pero en su lugar estaré yo. Mi nombre es Luis Miguel Reyes. Hoy trataremos un tema que nos parece por demás interesante y es qué significa ser un país multicultural, ¿verdad? Un tema que es muy importante en un país como Guatemala. Para hablar de eso con nosotros está el licenciado Valentín Tabico, quien es licenciado en Sociolingüística y analista del Movimiento Cívico Nacional. Además está el licenciado Alejandro Valdizón, abogado y notario y catedrático universitario. El licenciado Jesús María Alvarado, abogado y catedrático universitario. Y la licenciada Anabela Giraca, columnista del periódico y novelista. Bienvenidos a Dimensión. En el artículo 58 de la Constitución, el Estado de Guatemala reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres, ¿verdad? De esta manera el Estado reconoce y protege a los diferentes grupos étnicos que conviven en el país, ¿verdad? Además, también es importante notar que Guatemala es un país en donde convergen 25 comunidades lingüísticas distintas, ¿verdad? De las cuales 22 son de origen maya. Está además la garífuna, la xinca y el español, que es el idioma oficial. Licenciada Giraca, cuéntenos, ¿qué significa ser un país multicultural? Bueno, ¿qué significa? Usted lo ha dicho, o sea, es un país compuesto por diferentes grupos étnicos que conviven en un mismo territorio. Sin embargo, a pesar de que usted lee los artículos de la Constitución, a mí me parece que Guatemala no está pensada desde la diversidad. La construcción del Estado guatemalteco es una construcción que ha sido, digamos, edificada durante siglos desde una visión homogénica, desde una visión muy paternalista, desde una visión etnocentrista y desde una visión discriminadora, la verdad, que no ha logrado entender lo que esa maravilla
de diversidad significa para la construcción de una democracia equitativa, igualitaria, que permita la misma oportunidad para todos. No se trata únicamente de ver cuántos grupos étnicos componen un mapa, sino los servicios que sean igualitarios, los derechos humanos que se cumplan de igual forma para todos los pueblos, el acceso a los servicios públicos, el acceso a educación, el acceso a salud, deberían de ser igualitarios. Así que yo creo que la Constitución se queda coja en ese sentido, reconoce por supuesto el respeto a la diversidad cultural, a la diversidad de grupos étnicos que componen Guatemala, pero en la práctica lamentablemente eso no se da. Estamos definitivamente ante una pérdida de libertad en donde nos hemos convertido en sobrevivientes y realmente esa capacidad de sobrevivir radica en gran parte en los pueblos indígenas. Perfecto. Ya que estamos hablando de términos, ¿podría usted ampliarnos sobre cuál es la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad, que es otro término del que se habla mucho cuando se habla de estos temas? Hay mucha discusión al respecto. Yo creo que, bueno, multiculturalidad es una realidad. Una realidad multicultural es la composición de un mapa, de un territorio compuesto por diferentes grupos étnicos. La interculturalidad es un proyecto político. Es un proyecto que pretende cabalmente garantizar el acceso igualitario a todos los servicios de un país. La interculturalidad es un proyecto que pretende crear redes y puentes necesarios para sobrevivir de igual manera, con respeto enorme a la diferencia, pero con derechos igualitarios entre todos. O sea, es un juego entre la diferencia y la igualdad. El proyecto de interculturalidad es aquel que dice: tengo derecho a la diferencia cuando la igualdad me invisibiliza, y tengo derecho a la igualdad cuando la diferencia me discrimina. O sea, es un juego entre los derechos de igualdad y de diferencia que, digamos, sobre esa base está sentado un proyecto político intercultural que no hemos logrado lamentablemente construir. Perfecto. Licenciado Valdizón, en la Constitución se refieren al término identidad cultural. ¿Podría usted ampliarnos un poco de qué estaban hablando los constituyentes cuando incluyen este término en la Carta Magna? Lógicamente va mucho en la línea de lo que explicaba la licenciada Angiraca, es decir, hay una serie de grupos étnicos, digamos, que se han identificado, que existen, que conviven en este estado, en esta nación, y obviamente la idea es preservar esa identidad propia de cada grupo, es decir, ese vendría a ser el sentido. Y en ese sentido yo pienso que es algo positivo, es decir, el multiculturalismo, la diversidad, yo creo que es una gran oportunidad para cualquier país. Es decir, hay que entender que esa diversidad amplía oportunidades, amplía posibilidades de intercambio, amplía intercambio de conocimientos, de ideas, de culturas, de formas de vida, de tradiciones. Es decir, ese tema bien enfocado puede ser una oportunidad muy valiosa para un país como Guatemala. Donde están las diferencias sutiles, creo yo, es en cuanto al enfoque. No es lo mismo hablar de igualdad de todos los seres humanos ante la ley y reconocer la misma dignidad a todas las personas, que empezar a hacer excepciones en función de ciertos criterios que alguien fija. Incluso los criterios étnicos me parece a mí que no deberían ser un criterio para discriminar legalmente, positiva o negativamente. Es decir, la discriminación no puede ir en ninguno de ambos sentidos. Y lógicamente, cuando se empiezan a dar estos temas donde pueden llegar a desembocar en búsqueda de privilegios, en búsqueda de excepciones, digamos, a esta regla de igualdad de derechos y de todas las personas ante la ley, pues eso puede desembocar incluso hasta en un tema de conflictividad y otra serie de problemas que también hay que entender a manera de pues, comprender cuáles son los enfoques adecuados para que, como decía, un tema como este represente una oportunidad de desarrollo, de progreso para el país y no exactamente lo opuesto, ¿no? Claro. Licenciado Tabico, ¿considera usted que un país multicultural como lo es Guatemala está sujeto a tener poblaciones minoritarias que sean más vulnerables? Digamos, siempre va a haber una disparidad entre las diferentes culturas que interactúan en el país. En la práctica, seguramente sí. Digamos, focalizado en el caso de Guatemala, prácticamente así es la cosa. Digamos, cada vez que un pueblo o una cultura, en la medida que sea más pequeña,
las atenciones hacia ellas en educación, por ejemplo, van a ser invisibilizadas totalmente. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación ofrece textos solo para los 4 idiomas mayoritarios, quiché, cachiquel, cachi y mam, y el español. Entonces quedan 20 culturas ahí que no tienen la oportunidad de crear, de conocer más desde su idioma, por ejemplo, porque ese es solo una variable. Lo importante de un país multicultural es que no se centra solo también en el idioma, hay trajes, hay costumbres, hay arte, hay sistemas, hay instituciones legales, por ejemplo, y lo que decía la licenciada Gillaca es muy importante en el sentido que aquí lo que hay que aprender es a cómo interrelacionar dos culturas. Hay pueblos, por ejemplo, donde existen 2 culturas, una maya, la ladina, pero eventualmente ahí no existe comunicación de aprendizaje de cómo es que una cosa funciona mejor, porque ambas culturas tienen grandes fortalezas, como también tienen sus grandes debilidades. Recientemente estábamos analizando indicadores de competitividad de Sololá Cabecera, que es uno de los municipios más representativos en términos interculturales, y por ejemplo, en temas de seguridad, la alcaldía indígena de Sololá es por mucho uno de los mejores modelos en temas de seguridad. Tengo que interrumpirlo un momentito porque nos tenemos que ir a un corte comercial. Volvemos con ustedes en un momento. Bienvenidos a Dimensión. Antes de irnos del corte, el licenciado Tabico nos hablaba un poco sobre qué significa para Guatemala ser un país multicultural, ¿verdad? Pero pasando a otros temas más de derecho internacional, licenciado Alvarado, cuéntenos, ¿existen algunos movimientos internacionales de derechos humanos en pro de la multiculturalidad que tienen objetivo de que los estados reconozcan la multiculturalidad de sus circunscripciones? ¿Qué significa reconocer la multiculturalidad en un país? Bueno, pienso que un poco por lo que estaban conversando antes también, o sea, la multiculturalidad es un fenómeno social, es algo que existe, es algo que nosotros podemos apreciar en Guatemala y en muchos países en el que convergen distintas culturas, distintas etnias, etc. Ahora, multiculturalidad como fenómeno social es cosa diferente a multiculturalismo como ideología, y eso es un problema. O sea, el multiculturalismo como ideología, formulado por algunos autores como Nancy Fraser o Charles Taylor, etc., proponen, digamos, una práctica política o un proyecto político en el que no estaría basado en la igualdad ante la ley o el rule of law, ni nada por el estilo, sino como políticas de reconocimiento o de reconocimiento de identidad o de distribución. Y creo que, digamos, aquí la ideología multiculturalista puede en un sentido socavar algún proyecto de derechos humanos en sentido individual. Creo que 2 cosas son diferentes. Reconocer, digamos, la existencia de la multiculturalidad es algo importante, pero, digamos, confundir ese reconocimiento de la multiculturalidad con un proyecto ideológico, que es el proyecto del multiculturalismo, puede, digamos, generar violaciones a los derechos humanos y socavar las mínimas bases de una democracia liberal, una democracia en donde precisamente el pluralismo es la nota distintiva, pues. ¿Era que algo que quisiera agregar al tema? Sí, yo quisiera mencionar que cuando tú preguntas sobre qué es vivir en un país multicultural, yo creo que el primer reto que nosotros deberíamos de enfrentar es desmontar, bueno, primero analizar y reconocer el racismo de Estado. Y cuando hablamos de racismo de Estado, hablamos de esa probabilidad sistemática que permite que unos pueblos vivan menos y peor que otros. En Guatemala, los pueblos indígenas viven casi 15 años menos de tiempo que los pueblos que no son indígenas. Y por supuesto, en peores condiciones. Los accesos, insistimos, como ya lo mencionamos, son accesos muy debilitados, muy deficientes. Entonces estamos ante un proyecto político que obviamente no está surtiendo los frutos que debería de surtir. Se activan los dispositivos básicos para hacer vivir ese racismo y mantenerlo, y mutan, como insistíamos, el paternalismo. Y lo estamos viendo hoy por hoy en una campaña electoral que no entiende y no construye desde y para la diversidad.
sino ve desde lo blanco, y cuando hablo de lo blanco hablo de esa aspiración ideológica a la blancura, desde lo metropolitano, desde lo masculino, desde lo presidencialista, y ese es el modelo de Estado que tenemos enraizado en nuestra conciencia social. Yo creo que uno de los retos para lograr vivir en un país multicultural es desmontar, reconocer y desmontar ese racismo. Muchos hablan de desconstruir, es una palabra que no está en el diccionario, pero no encuentro otra más idónea. Es desconstruir esas visiones racistas, paternalistas, asistencialistas, etnocentristas que nos hace o que no nos permite salir de un modelo de Estado que definitivamente no está surtiendo o no está respondiendo a la realidad multicultural de Guatemala. Perfecto. Licenciado Valdizón, hay que reconocer que hoy en día la mayoría de países del mundo son multiculturales, ¿verdad? De hecho, se estima que existen unos 200 millones de migrantes en todo el mundo. Más del 20% están, por ejemplo, en París, el 30% en Londres, el 40% en Nueva York y el 50% entre Toronto, Vancouver y Miami. Entonces, ¿provoca esta multiculturalidad en estos otros países y regiones problemas de gobernabilidad? No, y es que vamos a lo que explicaba Jesús María. Una cuestión es el fenómeno social como tal, que es una realidad, y otra cuestión es, digamos, un tipo de esquema institucional versus otro tipo de esquema institucional. Hay esquemas institucionales donde se preserva el Estado de Derecho, se preserva la igualdad ante la ley, se respeta la libertad de cada quien de desenvolverse dentro de su visión cultural, sea cual fuere. Hay tolerancia, porque se respeta el derecho individual, es decir, en el momento que hay respeto a los derechos individuales, por añadidura viene la tolerancia. Entonces, no hay problemas de ese tipo. Es decir, Nueva York es una de las ciudades más cosmopolitas, Londres, París, las que han mencionado, y uno no ve este tipo de problemas, uno no ve este tipo de conflictividad. Esa conflictividad se ve precisamente cuando el modelo tiende hacia algún tipo de discriminación en base a algún tipo de criterio, que puede ser alguna discriminación positiva, algún tipo de discriminación afirmativa. Es decir, cuando se habla del tema de racismo de Estado, yo lo pondría en una perspectiva absolutamente diferente. Es decir, si uno ve los programas ya fundamentados en ideologías, fundamentados en intervencionismo o ese asistencialismo estatal, en ese paternalismo estatal, como enfocados en ciertas acciones afirmativas, enfocados en ciertos asistencialismos a sectores de la población, enfocados a temas muy puntuales que obviamente por razones de tiempo pues no vamos a incluir, pero al final del día lo que se ve es una discriminación positiva enfocada hacia eso. En el mismo caso de Estados Unidos se puede ver muy claramente el sector, porque a mí la verdad no me gusta hablar en estos términos, ¿verdad? Estar catalogando y etiquetando a la gente, la verdad yo no creo que eso sea apropiado honestamente, pero ya que estamos en esa dinámica, el sector que más asistencia recibe del gobierno federal de los Estados Unidos, si se pudiera hacer una clasificación de ese tipo, es la población nativa, la población nativa indígena americana, y es al mismo tiempo el sector más pobre de todo el país. Y entonces es precisamente porque hay un paternalismo estatal mal enfocado a discriminar, entre comillas, positivamente, que pretende precisamente hacer estas redistribuciones, transferencias, asistencialismos, etcétera, etcétera, de gobierno, en base a, obviamente, a esquemas puramente ideológicos y demás. Y ahí están las consecuencias. La realidad no se puede negar, ¿verdad? Las comunidades, incluso nativas americanas, que han logrado salir de este esquema, que tienen propiedad privada, que tienen empresas que han salido de este esquema, es decir, que no están en este esquema de este Estado, entre comillas, benefactor, son muy prósperas y viven muy bien. Entonces es una cuestión totalmente mal enfocada. Es decir, aquí se habla de un racismo de Estado, pero si uno ve la evidencia y uno ve los programas y el asistencialismo, es decir, claro que hay una discriminación, pero una discriminación de tipo positivo que al mismo tiempo no está funcionando.
Entonces, lógicamente, es un esquema que hay que reconsiderar completamente. Y el fundamento igual nunca se puede obviar, es decir, ¿qué justificación se puede dar para discriminar a una persona en función del beneficio de otra? Es decir, ¿qué criterio se puede emplear ahí para decir eso? Eso es absolutamente injustificable desde el punto de vista que se quiera ver. Lo único que se puede entender es un Estado de Derecho de respeto en la misma medida a todos los derechos de todos y, lógicamente, eso implica una tolerancia hacia esa diversidad. Entonces, la gente en esa tolerancia, en esa paz, digamos, va a desenvolverse y va a progresar como mejor responde a sus necesidades, a su idiosincrasia, etcétera. ¿Era que usted quería? Sí, a mí me parece, bueno, definitivamente la gracia es ponerle aquí un poquito de salsa al tema, ¿verdad? Primero, hablar de discriminación positiva está hablando de acciones compensatorias, que son acciones incluso legales que permiten que un Estado atienda, digamos, a los desatendidos históricamente. Yo sí creo en las acciones compensatorias, definitivamente. Yo creo que incluso dentro de los partidos políticos deberían de existir las famosas cuotas o acciones afirmativas o discriminación positiva, como lo dice el licenciado. Yo definitivamente creo que el tema de igualdad ante la ley que él menciona, el origen del tema absolutamente claro de igualdad ante la ley es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Eso quiere decir que si yo tengo 2 vasos con agua, que históricamente uno ha tenido más agua que el otro, y a partir de ahora decido echarle la misma cantidad, siempre va a haber uno que tiene más agua. El tema de las acciones compensatorias o discriminación positiva, o como él quiera mencionarlo, es un tema de echarle más agua al vaso que históricamente menos agua ha tenido. O sea, yo sí creo que las acciones compensatorias son necesarias, pero no hemos tenido el valor ni como Estado, ni como partidos políticos, ni como instituciones privadas de realmente aplicar acciones que permitan una participación equitativa. Siempre usamos el tema de la meritocracia, que los indígenas entren al Congreso por mérito, que entren a los partidos políticos por mérito, pero sabemos que el tema del mérito, por supuesto, es elemental. Sí, igual ocurre con los hombres o igual ocurre con personas que no son indígenas, o sea, eso nadie lo pone en duda. El punto es asumir la responsabilidad de la diversidad y asumirla con ley, asumirla por obligación, nos guste o no nos guste. Igual ocurre con el tema de la mujer. Y por otro lado, el racismo indiscutiblemente no es un fenómeno vacío. El racismo es alimentado por asistencialismo, por paternalismo, y no creo yo que el asistencialismo sea una discriminación positiva o una acción compensatoria. Al contrario, el asistencialismo político que estamos viendo hoy es hacer uso y abuso de la diversidad de Guatemala. Eso definitivamente. Igual en materia de educación, como lo mencionaba el licenciado, o sea, el aplicar una educación intercultural bilingüe no es una discriminación positiva, eso es un derecho que cuenta cualquier ciudadano del mundo. Y claro, yo en esta línea voy por los derechos colectivos y no por los derechos individuales. Yo creo que aquí debemos de entender que el tema de los pueblos y de la atención a la diversidad es un tema íntimamente vinculado con los derechos colectivos. Perfecto. Con esto nos vamos a ir a un corte comercial. Regresamos con ustedes en un momento. Bienvenidos a Dimensión. Hoy estoy cubriendo al doctor Gutiérrez, que no pudo estar con nosotros. Mi nombre es Luis Miguel Reyes. El licenciado Tabico quería hablar un poco sobre las acciones compensatorias de las que hablaba la licenciada Yiraca. No, yo vengo de un pueblo 99% indígena, entonces a veces lo que nosotros vemos desde abajo es que tal vez lo importante aquí es que aprendamos una cultura de otra y que hayan más políticas más que leyes, porque el país está súper legislado ya, pero en la práctica no hay acciones concretas. Y cuando uno ve ejemplos como Nueva York, con 200 culturas plenamente definidas, con una municipalidad que presta atención a esas 200, pero ahí las culturas existentes dice que andan por 700 culturas, pues ahí están los quichés también, los de Totonicapán, los de Quiché, los guatemaltecos, de todo el mundo, pero funciona muy bien Nueva York.
Chile es otro país que es ejemplar en esto, 9 culturas. Entonces, cuando uno escucha estas, porque uno a veces escucha comentarios como estos, que Guatemala tiene el problema que somos 25 culturas, pero Nueva York son 700 culturas y funcionan muy bien y es la capital económica del mundo. Entonces, pero tal vez ellos se van un poco más por la práctica y digamos la retórica lo dejan un poco fuera. Y yo creo que Guatemala podemos llegar a eso, pero tenemos que llegar a la interculturalidad. O sea, ¿cómo aprender? Yo mencionaba el caso Sololá. En índice de criminalidad, Sololá es 6 por cada 100.000 habitantes. Es importante, el Ministerio de Gobernación debería de aprender de la alcaldía indígena de Sololá, por ejemplo. Pero en mortalidad infantil, Sololá tiene 31, igual el promedio nacional de índices de criminalidad por cada 100.000. Entonces, Sololá debiera de aprender de un municipio que tiene calidad y servicios básicos para que la niñez no se muera. Es decir, lo que tenemos que aprender aquí es tal vez lo que hicieron los alemanes, de las 2 culturas que se hicieron después de la guerra de comunistas y demócratas, y volvieron a conocer qué hicieron bien en ambos lados y refundaron la Alemania que tienen ahora. Lo importante aquí es que la gente viva bien, o sea, que los guatemaltecos estemos mejorando y no estar en esas listas oscuras de desnutrición, pobreza y todo lo que ya conocemos en estadísticas. Perfecto. Yo pienso que habría que hacer como una distinción analítica que me parece que es importante, o sea, y un poco retomando lo que se ha conversado. O sea, Guatemala, el fenómeno social de la multiculturalidad es presente, no solo en Guatemala, en muchas partes de América Latina, es un hecho, por así decirlo. Hay muchas culturas que están aquí en Guatemala y que no existen por un reconocimiento legal. Es decir, eso habría que tenerlo bastante en cuenta. Es decir, y esa diversidad de culturas que están aquí están presentes dentro de la nación guatemalteca. La nación reconoce que hay distintas culturas dentro de la nación de Guatemala, pero hay una sola nación, no hay 100 naciones dentro de Guatemala. Eso hay que tenerlo allí también en cuenta. Y lo segundo es que una cuestión es, digamos, dar cuenta del fenómeno de la multiculturalidad, y otra cosa es promover la ideología del multiculturalismo. O sea, yo creo que estas visiones de acciones afirmativas, de distribución, de reconocimiento, de políticas de reconocimiento a determinados sectores de la sociedad por razón de su cultura, es el socavamiento del rule of law y el Estado de Derecho. Yo creo que eso es bien importante. Que eso la Constitución de Guatemala señala que se reconocen esas culturas diferentes en el sentido de que estas culturas van a ser reconocidas. Ahora, una cuestión es reconocer la existencia de las distintas culturas y otra cosa es promover la diferencia. Y aquí viene una cosa bien importante que digamos, hay que criticar. O sea, plantear una acción legal para fomentar la diversidad es lo contrario del reconocimiento del pluralismo. ¿Es discriminar a alguien más? Exacto, es discriminar. Segundo, es el socavamiento de la igualdad ante la ley, que es base y neurálgica de un Estado de Derecho, es decir, en donde el sexo, el credo, la raza, religión, la condición social no debe importar. Y en tercer lugar, o sea, el tema también del multiculturalismo propone algo que es bastante, digamos, peligroso, que es la fragmentación completa de la sociedad. Es decir, habrán tantas leyes, habrán tanta legislación, habrá tantos estados como cuántas culturas se creen. Esto, digamos, es peligroso. Ahora, ciertamente creo que habrán otros problemas, que es un poco lo que apuntaba, de que por razones históricas hay comunidades en que están en una situación económica o institucional muy precaria dentro de Guatemala, más que otras. Pero son problemas históricos y tienen mucho que ver también con la ausencia de implantación de sociedades, es decir, de mestizaje cultural, también que es algo bien importante, y de Estado de Derecho, es decir, un desarrollo institucional. Yo creo que estas cosas habría que separarlas porque, digamos, me parece que, digamos, la ideología del multiculturalismo puede ser bastante peligrosa y puede precisamente ser bastante peligroso para países como Guatemala en generar riqueza. Yo perdone, pero ¿qué más peligroso que la situación que estamos viviendo hoy? O sea, ¿qué más peligroso que saber que la mitad de la niñez guatemalteca está ahorita padeciendo desnutrición crónica y que de esa mitad de la niñez guatemalteca la mayoría es indígena? O sea, ¿qué más peligroso que saber que la niñez indígena se está muriendo de hambre? ¿Qué más peligroso que saber que los niños indígenas no llegan a sexto primaria?
¿Qué más peligroso que saber que los jóvenes indígenas están obligados al mercado informal, a la migración? ¿Qué más peligroso saber que el Estado no está respondiendo ni a la juventud indígena a nivel laboral, ni a nivel... Yo no entiendo algo más peligroso que la situación que estamos viviendo. Y me parece a mí que no es necesariamente apropiado comparar países compuestos por migraciones que países compuestos por pueblos originarios. Pueblos originarios que históricamente han sido despojados. Nos guste o no nos guste, esa es nuestra historia. Pero es una historia que no hemos logrado revertir. Es una historia que seguimos haciendo énfasis en mantener a los pueblos indígenas desde el Estado en la miseria, sin participación, sin poder político. Realmente hay que tomar acciones. Estoy de acuerdo con las acciones acciones políticas que mencionaba y bueno, el tema de leyes o no leyes. El punto es que hay que tomar acciones claras, concretas. No me parece en ningún lado del mundo. Todos los países desarrollados hoy tienen acciones compensatorias en sus partidos políticos, en sus congresos, en sus sistemas universitarios. Obviamente, las acciones compensatorias son temporales, no son para siempre. Es simplemente una acción que el Estado asume o que la institucionalidad asume para empezar a lograr esa equidad, porque sabemos claramente que el indígena y la mujer indígena, por muy capaz que sea, no va a tener la misma oportunidad. Eso lo sabemos porque nuestro imaginario no lo permite. Solo basta con salir a la calle y ver ese concurso de vallas y de visión de país en donde no entra un proyecto intercultural. ¿Cómo hacer? O sea, definitivamente no creo yo que sea seguir discriminando una acción compensatoria. Hoy en España, en todos los países que pero Estados Unidos, ya que lo han mencionado, Francia, tienen acciones compensatorias por ley, obligación de tener equidad de género, de tener equidad según las condiciones, por supuesto. Entonces, no es justo comparar migraciones con pueblos originarios que históricamente no tienen territorio hoy por hoy, que se les criminaliza, que se les invisibiliza, que se les infantiliza y que seguimos construyendo desde estos espacios quién tiene derecho a entrar y quién no tiene. Eso no es el proyecto intercultural. Aquí hay varios temas que hay que mencionar. En primer lugar, la realidad es la realidad y eso nadie lo está negando. Ahora, lo que sí hay que tener claro cuáles son las causas, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una tremenda confusión y eso sí hay que aclararlo. Es decir, hay políticas de discriminación en Guatemala, es decir, sistemáticamente se ha, digamos, excluido desde el Estado a tal o cual persona. Definitivamente no. Es decir, estos países que se mencionan, el caso de la reunificación de Alemania, claro, lo que se reunificó fue un sistema absolutamente fracasado, que era el comunismo, con una Alemania que había prosperado, que tuvo que absorber dentro de una misma cultura y que al final llegaron pues a una situación relativa más estable de como estaban antes. Claro, todos los países que se mencionan tienen acciones afirmativas. En algunas situaciones, como el caso de Estados Unidos, hubo una lucha bastante importante, bastante significativa por el tema de los derechos civiles, en el sentido de equiparar el reconocimiento de los derechos civiles a quienes no se les reconocía antes, pero no de un sistema de privilegios o de tratamiento preferencial. Es que en Estados Unidos sí había una discriminación sistemática, donde, por ejemplo, cierta parte de la población no se podía sentar en ciertas áreas o no podía acudir a ciertos lugares, no podían votar, una serie de cuestiones que se han ido superando afortunadamente. Lo que se menciona que hay hoy en Europa y en Estados Unidos no es ni como Europa ni como Estados Unidos llegaron a ser Estados Unidos y Europa. Es decir, estas acciones no están ahí. Esas son cuestiones, motivaciones ideológicas de la actualidad, de la corrección política, de la ideología de izquierda, de la ideología marxista, como le quieran llamar, de la ideología de la redistribución, de la ideología colectivista, como ustedes la quieran llamar, que es, digamos, la posición predominante ideológicamente en Estados Unidos, en Europa y, pues, lógicamente, ahora en América Latina. Ahora, ¿qué hizo a esos países exitosos? ¿Cuáles son las causas de la falta de creación de oportunidades? ¿Cuáles son las causas de la falta de creación de empleo, de falta de creación de progreso para algunas áreas de la población guatemalteca que no han tenido acceso a esas oportunidades? Hablemos de eso, ¿qué es lo que está fallando? Es decir, ¿cómo se promueve eso? Pero, perdóneme que lo exprese de esta manera, pero pensar que una persona va a pensar igual que yo porque es, uno, hombre, dos, de mi misma composición fenotípica,
Eso es perfectamente absurdo, es decir, eso es negar incluso la misma universidad, eso es encasillar a toda la gente y decir, bueno, todos los indígenas piensan igual, todas las mujeres piensan igual, todos los ladinos piensan igual, todos los altos piensan igual, todos los bajos piensan igual, todos los flacos piensan igual, todos los gordos piensan igual. Eso no carece absolutamente de sentido y de fundamento pensar en esos términos. Entonces no se puede estar pensando en este tipo de discriminaciones de que una mujer va a representar a todas las mujeres y mientras no haya una mujer no se puede tener representado intereses compartidos entre digamos, diferentes personas. Esos son argumentos absolutamente falaces. Perfecto. Tengo que irme a un corte comercial, pero al regresar vamos a continuar con la discusión sobre el tema. Con ustedes regresamos en un momento. Bienvenidos a Dimensión. Continuamos con el tema, ¿qué significa ser un país multicultural? El licenciado Tabico nos hablaba en el corte comercial sobre que la cultura se construye. Cuéntanos un poco sobre el tema, ¿verdad? Sí, se hace. O sea, está demostrado que un pueblo, un grupo de personas que vive ahí durante mucho tiempo, ahí es donde hace su cultura. Ahí es donde hace sus colores, incluso de trajes, su forma de cómo se va a llevar en su comunidad. Y ahora que hay mucha influencia externa, yo les tengo que decir, yo soy de Occidente, pero yo veo la influencia gringa, por ejemplo, en Occidente, que es tal vez la región que más gente tiene en Estados Unidos. O sea, las culturas se van haciendo en el camino y yo creo que lo importante de las culturas es que es dinámica. O sea, esto no es estática. Yo estoy totalmente de acuerdo que aquí lo que hay que como dimensionar muy bien es que el ser diverso culturalmente es una gran riqueza. O sea, lo que tenemos que aprender es a respetarnos mutuamente y eso es lo que exige la interculturalidad. O sea, no es tolerancia, porque tolerancia es como que te mastico pero no te trago. Pero respeto es con profundo respeto, o sea, tiene derecho la persona o el grupo a vivir como pues, es principio de libertad también, ¿verdad? Pero hay que como ser más proactivos que Guatemala lo merece, de verdad, esa gran riqueza. Por el modo, cuando Julián, el exalcalde de Nueva York, fue que nos dijo esta idea. Miren, a mí me da tristeza escuchar de muchos guatemaltecos decir que el problema es que hay 25 culturas y mi estado tiene más de 200 y pudimos trabajar creando una institución enlace, eso sí, institucionalizaron algo para coordinar mejor y entenderse mejor. Porque él decía, yo como neoyorquino no podía entender a un judío ortodoxo, por ejemplo, y a un no ortodoxo, o el Año Nuevo los chinos. Eso empezó a crear problemas incluso por bloques. Entonces eso me obligó a mí a crear una especie de institución intersectorial ahí para entender las culturas y llevarse bien. Ahí lo importante es que el Estado funciona muy bien y está demostrado. Guatemala creo que ha hecho algo en este sentido. Todas las instituciones de Estado, hay 28 instituciones creadas en teoría para asesorar al gobierno en cómo entender esta diversidad cultural. El problema es que estos como que no tienen el apoyo total o el respaldo total de un presidente. Pero cuando yo hablo con algún político, dice, no, lo que pasa es que ellos tampoco están proponiendo nada. Entonces, alguien está fallando ahí. Lo importante es que están creados los espacios y lo que hay que hacer es cómo mejoramos esta situación, ¿verdad? Sí, y las instituciones se construyen de la cultura, ¿verdad? Vienen de la gente. Digamos, la aceptación de la multiculturalidad comienza con conocernos. Era un poco lo que decía el licenciado Tabico. ¿Creen ustedes que los guatemaltecos tenemos espacios en donde nos conocemos, en donde convivimos? ¿Existen esos espacios? Yo insisto que la escuela debe de ser ese espacio común. La escuela debe construir cabalmente la posibilidad de intercambio, la posibilidad de convivencia. La escuela es el espacio más amigable y más propositivo que hay. Sin embargo, sabemos nosotros pues, que no está cumpliendo con esa función. Yo pienso que estamos a tiempo de reestructurar, darle un nuevo contenido a la palabra tolerancia, darle nuevo contenido a la palabra diversidad,
darle nuevo contenido a la palabra compensación. Porque, insisto, las acciones compensatorias no son como dice el licenciado, jamás sería absurdo y ridículo creer que todos los indígenas piensan igual y que todos los hombres piensan igual. Perdone, pero yo creo que el tema en eso aquí se fundamenta el sistema de cuota, que todos tienen los mismos fines e intereses. Aprender a entender que cada persona, en este caso Guatemala, basta con ver, por ejemplo, el gabinete en donde hay una sola mujer, basta con ver el porcentaje tan bajo de indígenas, a pesar de que es un país multicultural que hay en el Congreso. El punto es simplemente darle oportunidad igualitaria, yo no digo preferencial, es oportunidad igualitaria a hombres, a mujeres, a indígenas, para construir ese Estado multicultural. De otra forma, podemos hablar aquí de multiculturalidad, de interculturalidad, de cualquier proyecto, pero la realidad que está ahí, la representación, que es la democracia que está ahí, no está respondiendo o no es espejo de esa realidad. Obviamente, los pueblos indígenas son tan diversos como el pueblo ladino, como el pueblo xinca, pero eso es indiscutible. Nadie creería que una mujer va a representar a todos los indígenas, simplemente que una mujer indígena capaz tenga la posibilidad de entrar a un partido político como primera de la lista y no como la 10ª. O sea, ese es el tema, porque sí hemos abusado mucho del tema indígena, del tema diversidad, y yo creo que en la escuela, en las universidades, hay que reconstruir esta nueva visión de un país más respetuoso de las ideologías. Yo no le tengo miedo a las ideologías. Sin embargo, es como escudo muchas veces decir, esa es una ideología marxista, ese es un hombre. Pero si la diversidad es eso, y eso es lo delicioso de estos espacios. Construir ideología, o sea, yo no le tengo ningún miedo a eso. Sin embargo, esto no es necesariamente ideología, esto es una realidad que no está siendo respetada así de fácil por el Estado. Ojalá existieran las ideologías. El Congreso nos está demostrando que votan los que se llaman de cualquier ideología, votan intereses politiqueros. La realidad es que en ningún lugar en la legislación guatemalteca, en la ley electoral, dice que una mujer o un indígena o un esto, un lo otro, o cualquiera de las clasificaciones que a ustedes les gusta emplear. Yo ya fui muy claro en que no me gusta señalar a las personas en estos términos. Yo creo en individuos y los respeto a todos por igual, pero siguiendo con esa lógica, en ningún lugar se les excluye, es decir, no hay nada que diga que una mujer no puede ser ministro, que no puede ser funcionaria, que no puede ser diputada, es decir, no está ahí, simplemente esa es la realidad. Si es un interés de la población llevar, digamos, a una posición de este tipo a una persona, pues lo tendrá que expresar democráticamente, y no hay un solo impedimento en todas las leyes del país que impidan eso, precisamente por esa aspiración que incipientemente está ahí hacia un Estado de Derecho e igualdad ante la ley. Es decir, esa es la base, ese es el denominador común que sirve para que cualquiera, independientemente de su etnia, de su cultura, de su sexo, de lo que ustedes quieran, pueda aspirar precisamente a participar en la democracia. Sí, Álvaro, yo lo que pienso es que un poco habría que, primero, unas razones históricas, alegaba de que había como una hegemonía cultural del hombre blanco que domina, digamos, culturalmente. Yo creo que es una lectura peligrosa. O sea, yo pienso que es una lectura un poco peligrosa porque me parece que en Guatemala o históricamente en Latinoamérica nosotros podemos tomar la multiculturalidad como en el activo y no en el negativo. Es decir, damos cuenta de un fenómeno social en el que es muy rico y que hay muchas culturas. Lo que me parece es que estamos por el multiculturalismo, y por eso lo dije que es una ideología, es una teoría normativa en lo que la está diciendo es precisamente lo que decía el profesor, en el que la legislación debe adscribirse a alguien en tanto grupo, no en tanto individuo. Entonces, habrá tanta legislación, tantos grupos hayan. Y entonces, ¿qué vamos a tener con eso? Por ejemplo, en el caso de Guatemala. Bueno, un país balcanizado en tantos grupos, cuantas comunidades haya. ¿Será importante, digamos, la pertenencia de alguien en cuanto grupo, o será más importante los derechos individuales de determinada persona? O sea, creo que es una idea bastante importante. Por ejemplo, se critica mucho, y esto es una crítica, por ejemplo, de los temas del multiculturalismo, hay muchas ideas que vienen de Canadá, de Quebec,
en las cuales se propuso todo este tema del multiculturalismo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y muchas de las críticas que ha habido, en el que precisamente todas las tesis multiculturalistas van atentando a una necesidad que es prioritaria en nuestros países, que es la parte institucional, a la que aludía Luis Miguel. Es decir, sin instituciones, en este caso sin Estado de Derecho, todo lo demás, que son las condiciones materiales que se necesitan precisamente para que buena parte de la población que adolece de condiciones materiales pueda desplegarse, serán imposibilitadas. Serán imposibilitadas precisamente porque nos quedaremos en la superficie ideológica de una discusión de luchas hegemónicas de cuál grupo prevalece sobre otro. Esto es bastante, digamos, que me parece bastante discutible. Y en segundo lugar, por ejemplo, el tema de la discriminación positiva. O sea, yo creo que, y es una discusión que habrá que dar, en Estados Unidos, empíricamente, Thomas Sowell, profesor de Harvard, que es un afroamericano, precisamente tiene varios libros sosteniendo que la discriminación positiva ha sido nefasta para las minorías, en este caso en Estados Unidos. El propio presidente Barack Obama ha dicho en algunas alocuciones que la discriminación positiva, en un buen sentido, no es la herramienta para emprender y desarrollarse profesionalmente, es una etcétera. de las herramientas. No hemos dicho que es la herramienta, es una de varias herramientas. Nos queda ya solo un minuto para terminar el programa. Sí, solo para terminar y concluir un poco, quería preguntarles, bueno, ¿cómo construimos un país entonces donde tengamos oportunidades para todos? Así en los últimos segundos que nos quedan. No sé si Yo creo que el reconocimiento de la multiculturalidad, que es un fenómeno social, pero necesitamos instituciones, necesitamos Estado de Derecho y protección de la propiedad. Respeto a una característica, porque esta es una característica, nada más. O sea, si aprendemos a respetar la característica multicultural que tiene la nación, seguramente cualquier nación, yo incluso vi Colombia tiene 60 culturas, México 80, Chile 7, o sea, todo el mundo, hasta los pueblos son multiculturales. Y si aprendemos a respetarnos, nos va mejor. ¿Alguien que quiera concluir? El Estado de Derecho, el respeto a los derechos de igual manera de todos los habitantes de un país es el único denominador común que permite que cada quien se exprese en el ámbito cultural, social y demás que desee. Licenciada, ¿y ahora que en 5 Yo segundos? diría historizar los hechos y construir desde el sistema educativo un nuevo proyecto de educación que permita cabalmente eso, valorar la diversidad y construir a partir de ahí. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que el tema es muy interesante y da para hacer creo que 5 programas o más de esto, ¿verdad? Pero seguramente lo vamos a volver a tocar en otra ocasión. Gracias por estar con nosotros y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. El doctor Gutiérrez estará con nosotros en el próximo programa. Los dejamos con Dimensión Redes. Feliz noche. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cuáles son las ventajas de ser un país multicultural como Guatemala? Axel Gonzalo Alonso Franco dijo, distintos puntos de vista de lo que ocurre a nuestro alrededor, más cosas para compartir y distintas proyecciones de vida que llevan al crecimiento del país en distintos ámbitos. Carmencita Sosa de Callejas comentó, las ventajas, no hay duda, es que en Guatemala se funden un sinnúmero de culturas y todas están interactuando, y eso trae enriquecimiento cultural, económica y políticamente del país. Mazul agregó, riqueza cultural.